Muy buenas con todos, mi nombre es Jeremy López, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, específicamente de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema de la presentación de hoy es el diagrama de hierro-carbono. Es nada más que decir, podemos empezar dando una introducción, diciendo que el diagrama de hierro-carbono es una herramienta fundamental en la metalurgia y la ciencia de los materiales, que representa las fases y transformaciones que experimenta una aleación de hierro y carbono a medida que se somete a diferentes composiciones térmicas. Esta investigación explora en detalle este diagrama crucial para comprender el comportamiento de los aceros y su aplicación en la industria. Aquí tenemos la definición y el significado del diagrama de carbono. Tenemos una definición que dice que el diagrama de hierro-carbono es una representación gráfica que muestra las fases de la transformación de las aleaciones de hierro y carbono en función de la temperatura y la composición. Y como significado, tenemos que es esencial para comprender las propiedades de los aceros. El diagrama revela información crucial sobre las microestructuras y los comportamientos mecánicos de los materiales. En la siguiente, en la siguiente diapositiva podemos ver las aplicaciones en la industria. Esas aplicaciones se pueden dar por selección de tratamientos térmicos, que pues, que pues son como el austenización y el temple. En la austenización, tenemos que en la fase de austenización se resalta el diagrama de hierro-carbono, ya que indica la transformación de la ferrita en austenita durante el calentamiento. Y en el temple, tenemos que el temple es un proceso de enfriamiento rápido y se guía directamente por el diagrama de hierro-carbono. Al conocer las temperaturas críticas, los ingenieros pueden aplicar el temple de manera controlada. Y también tenemos que el diagrama de hierro-carbono es una representación gráfica de las fases de las fases que experimenta una aleación de hierro-carbono a diferentes temperaturas. Juega con el papel crucial en la selección de tratamientos térmicos y en la industria del acero. Eh, el entendimiento profundo de este diagrama guía a la elección de procesos térmicos adecuados para el procedimiento específico. En esta siguiente diapositiva tenemos las fases del diagrama de hierro-carbono. Tenemos como inicio la fase alfa. La fase alfa es una fase cristalina más estable del hierro a temperaturas inferiores a 912 grados centígrados. Tiene una estructura cristalina cubierta centrada en el cuerpo. También tenemos la fase gamma. La fase gamma es la fase cristalina más estable del hierro. Las temperaturas son mayores o superiores a 912 grados centígrados y tiene una estructura cristalina cubierta y centrada en las caras. Después tenemos la fase delta. La fase delta es una fase cristalina estable del hierro a temperaturas y contenidos de carbono intermedios. Tiene una estructura cristalina una, una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Y por último tenemos la fase cementita. La cementita es una fase compuesta del hierro y el carbono. Tiene una estructura cristalina y es hexagonal y compacta. En esta siguiente diapositiva podemos ver el diagrama de hierro-carbono. Y para comenzar, podemos decir que el diagrama de hierro-carbono sienta las bases del estudio de estas aceleraciones. En este diagrama, el hierro se representa en el eje vertical izquierdo, mientras que el eje derecho se refiere al carburo de hierro, también llamado cementita. Esto ocurre porque no se representa el diagrama completo hasta el 100%, debido a que la zona de máximo interés se limita al 6,67%, que diferencia los aceros de las fundiciones, pues estos se clasifican en función del contenido de carbono. Por debajo del 2,11% encontramos los aceros. Si observar en este pequeño rango, aparece un número grande de zonas en el diagrama, con los distintos constituyentes que podemos encontrar. En primer lugar, observamos la austenita, que es una solución sólida de carbono e hierro que presenta una solubilidad máxima de 2,11%, alrededor de 1147 grados centígrados. Es estable a temperatura ambiente, ya que no existe por debajo de 723 grados. La austenita es dulce, blanda y tenaz, motivo porque los aceros se calientan hasta esta región, haciendo más fáciles los procesos de forjado, laminación y otras operaciones de deformación plástica. El siguiente constituyente es la ferrita, otra solución sólida de carbono y hierro que tiene una muy baja solubilidad.
inferior al 0,2% encontrado por 723 grados centígrados. La ferrita sí aparece a temperatura ambiente, siendo uno de los constituyentes más importantes a pesar de la pequeña región que ocupa en el diagrama. Aunque es más duro que la austenita, la ferrita es la fase más blanda que aparece a temperatura ambiente. En siguiente lugar encontramos la cementita, que es un compuesto intermetálico muy duro y frágil, por lo que no es apropiado para procesos de formación plástica debido a su baja capacidad de formación. Y por último tenemos la perlita, que se forma por láminas alternas de ferrita y cementita por debajo de 723 grados centígrados. La perlita combina cualidades ferrita y cementita, dando como resultado una estructura con buena resistencia mecánica, y por este motivo suele ser un constituyente muy deseado en los aceros. Y ahora que ya conocemos cada una de las fases principales del diagrama, podemos rellenar todas las regiones, y vamos a describir las transformaciones que originan los cambios entre las zonas del diagrama, como son la transformación peritéctica, que a unos 1493 grados centígrados se encuentra fase lítica con una concentración del 0,53% y la función sólida delta del 0,09% centígrados dan como resultado la austenita con una concentración del 0,17%. En lugar encontramos la transformación eutéctica. Este tipo de la transformación eutética, el lítico con una concentración del 4,3% de carbono se transforma en austenita, el 2,11% de carbono y más cementita a una temperatura constante 1147 grados centígrados. Aquí tenemos el punto eutéctico, que corresponde a la concentración eutéctica a aquella aleación con el menor punto de fusión. Como curiosidad, esa transformación da como resultado una mezcla de las fases austenita y cementita conocidas como leudugorita. Por último, ah, por último, a 723 grados centígrados, encontramos la transformación eutectoide, donde la austenita con una concentración de 0,8% de carbono se transforma en ferrita con un 0,02% de carbono y cementita, es decir, se origina la perlita. A partir de la concentración de un acero eutectoide, que sería aquel con un 0,8% de carbono, podemos clasificar los distintos aceros en hipotectoides con un contenido de carbono inferior y en aceros hiperotectoides con un contenido de carbono superior. En otros, la diferencia entre los aceros y las fundiciones es que los aceros atraviesan una transformación eutectoide, mientras que las fundiciones atraviesan ambas transformaciones, eutéctica y eutectoide. Y para finalizar, tenemos una conclusión que dice que la investigación del diagrama de carbono es esencial para la optimización de procesos industriales y la mejora continua de materiales metálicos. Ese diagrama sigue siendo un pilar en la metalurgia, proporcionando conocimientos cruciales para la fabricación y el diseño de materiales en diversas aplicaciones. Hasta aquí la presentación de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.